Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto, un espacio para entender y tomar acción sobre los movimientos que están transformando el sector de los servicios. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Impacto de AEXA. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la geopolítica digital. Hola Juanes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, como vamos a hablar de geopolítica digital, en este punto es importante definir qué es geopolítica. Primero la definimos en 3 dimensiones, que es las estrategias que se crean a nivel terrestre, aéreo y marítimo. Con esto se tiene en cuenta cómo puede una nación, un estado o hasta ahorita las mismas empresas, pues construir estrategias alrededor de los recursos naturales, también de conflictos bélicos, que es como se ha entendido generalmente, pero también en el relacionamiento con sus regiones, con sus vecinos y todo este tipo de formas de alinearse. Y ahora, ¿cómo pasamos de todo este entendimiento que tienes en la geopolítica para pasar a la disputa en el control de los datos, de los data centers y de las plataformas? Bueno, acá es importante de lo que empezamos a hablar, que ya cambió un poco la forma en que se entiende la geopolítica, y aunque sí van a estar las 3 dimensiones clásicas, pues incluye también la parte digital y la parte donde también en la nube se crean nuevas disputas por los algoritmos, por los datos, y pues eso es lo que vamos a empezar a dialogar en el podcast. Como sabemos, como de las guerras anteriores, como eran las guerras territoriales, ahora pasamos a unas guerras donde es a través de los datos que se gestan estas intervenciones. Y ahí tenemos 2 datos que les queremos compartir a ustedes. El primero es la ubicación de los data centers. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está Alemania y el tercero es Reino Unido. Son los países donde más data centers hay en el mundo. El segundo dato que les queremos compartir es la ubicación de las tierras raras. Estos son los insumos para generar los semiconductores y los microchips que se usan precisamente para el análisis de datos. En primer lugar está China, en segundo lugar está Brasil y en tercero está India. ¿Cómo vemos esta formación? Por un lado, en la ubicación de los data centers, pero por otro, la ubicación de las tierras raras. Bueno, como tú muy bien lo dices, pues primero los data centers pues siguen ubicados en las potencias pues hegemónicas o que han tenido el control durante bastante tiempo. Básicamente pues está Reino Unido, está Estados Unidos y está Alemania. O sea, da muestra de que igualmente el control de los datos sigue estando pues en territorio occidental. Pero por otro lado también vemos las tierras raras, que incluyen a otros grupos que entran dentro de los BRICS. Eso es muy interesante porque ya no estamos hablando ni de Estados Unidos, ni de Europa, sino estamos hablando de China, de Taiwán y de Brasil, o sea, Latinoamérica y Asia. Es bien interesante notar eso. Con ese contexto podemos ver primero Taiwán, que ha sido un lugar en disputa donde la soberanía dicen que es de China, Estados Unidos llega, Rusia llega, varios países llegan siempre a ver qué hay que hacer ahí. Generalmente era por la soberanía o podría entenderse desde ese punto, pero acá estamos hablando de que se ubica un gran potencial para tener la tecnología o los materiales tecnológicos para poder lograr este cambio. Entonces lo que podemos ver ahí es que entran nuevos actores. Y ahí hay un dato interesante con Taiwán y es que el 70% de la producción de microchips es ahí precisamente. Entonces ese dominio que tú dices de la isla pues es clave y fundamental para también los insumos que se requieren para el análisis de los datos. Sí, también creo que hay otro punto y es que estamos hablando en términos tecnológicos, pero también en términos culturales y de la industria cultural. Pues no solamente entendería desde la industria, pero sí desde los términos culturales, es cómo hay un cambio también en quién empieza a controlar también la cultura. Y las decisiones políticas también influyen acá bastante. Un dato importante acá es lo que pasó en Estados Unidos con los impuestos al cine extranjero. Entonces lo que podemos encontrar es que va a migrar a otros lugares. Hollywood tenía como el monopolio de industria cultural, del entretenimiento, para que apareciese en diferentes lugares, pero ahora con estos nuevos cambios, no sé cómo lo ves, cómo va a ser ese cambio también cultural y tecnológico, ya como lo estamos analizando. Bueno, eso es importante porque, como mencionas tú, la cultura va a cambiar mucho. Precisamente porque el cine ya no va a estar precisamente concentrado en Hollywood. Aquí juega algo muy importante y es la expansión precisamente de las oportunidades que tienen las productoras y las diferentes industrias del entretenimiento a buscar otros países donde sí tengan incentivos, donde no tengan ese tipo de aranceles como pasó en Estados Unidos. Otra cosa bien importante que pasa, aparte de la cultura, y es con las empresas, las grandes empresas multinacionales como lo es Apple.
vimos un movimiento muy grande de aranceles en el último año y es precisamente buscando retornar la producción de Apple a Estados Unidos. Pero por el contrario, lo que está buscando Apple es otras alternativas aparte de China para su producción, porque retornar a Estados Unidos le va a costar muchísimo y eso no va a ser muy beneficioso para la empresa. Sí, yo creo que esas decisiones que se están tomando actualmente, de alguna forma están cambiando también la forma en que se piensa una empresa. Y lo que pasa con Apple es que está citando muchas pérdidas. O sea, es como si no tenemos la infraestructura concreta, bueno, en este caso, si Apple no tiene la infraestructura concreta en otros países, pues la migración hacia Vietnam o hacia India, pues no va a responder ni al mercado ni a que produzcan lo mismo. Un claro ejemplo es que Apple el año pasado, antes de las decisiones tomadas de los aranceles también a China y esta parte que hubo este año, pues fue la más importante dentro del mercado bursátil. O sea, estaba en primer lugar. Este año ha fluctuado, pero entonces Microsoft la adelantó, pero entonces también Nvidia, y ahí también se da cuenta uno de quiénes están entonces entrando en el mercado. Y aunque siempre han estado parejos, pues Nvidia entra y supera también a Microsoft y a Apple como importancia dentro del mercado bursátil, y esto lo que nos muestra es qué es lo que importa acá, los semiconductores, por ejemplo, los chips, y cómo esto empieza a importar dentro del mercado internacional. Y ya que hablas del mercado internacional, hay algo bien importante y es el dominio del dólar en la política y en la economía mundial. Ya estamos viendo que el dólar está bajando su fuerza y por otro lado están subiendo otras monedas de otros países e incluso los criptoactivos. Sí, acá hay varios puntos y es como el dólar igualmente se mantiene, digamos, estable, pero ya no tiene la misma fuerza que antes, que era lo que decías, que se bajaba, y esa fuerza también influye en no hay inversión para las empresas de Estados Unidos, o sea, ya no se tiene la misma confianza y eso pues de alguna forma debilita no solamente al Estado, sino también a las empresas que se incluyen ahí y buscan nuevos mercados, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, Colombia históricamente siempre ha estado alineado, digamos, a todo lo que realiza Estados Unidos y a su mercado, pues también está buscando nuevas formas de diversificación. Actualmente está en proceso de entrar a los BRICS y esto lo que influye es, vamos a abrir mercado también estratégicamente por nuestro Pacífico para llegar a otros mercados, como el caso de China, como el caso de Asia en general. Entonces podemos ver que esa desconfianza no solamente influye en el dólar, y ahí es donde toca ver si esa moneda sigue siendo lo primordial o los criptoactivos, como los mencionabas. Uh-huh. Y ahí, como mencionas en Colombia, pues nos abre una oportunidad de tener un mercado ambivalente, mantener el mercado que tenemos actualmente con Estados Unidos y la región norte, pero también abrir el mercado de Oriente y eso nos va a permitir tener una apertura mucho más grande al mundo y a fin de cuentas lo importante es acá tener una estabilidad económica importante para no depender tanto del dólar y poder empezar a diversificar nuestra economía. Ahí también podemos tocar el tema de dejar de ser también dependientes como latinoamericanos de otras regiones. Y lo hablábamos en nuestro anterior podcast y era sobre el tema de LATAM GPT. Entonces es como estamos también migrando y también intentando ser proveedores de tecnología, entendiendo que también podemos tener dentro de nuestra riqueza también material, de materias primas, pues la extensión de nuestro mercado tecnológico. No sé también cómo lo ves en ese punto. Pues ahí dejamos de ser un proveedor de commodities o de materias primas únicamente, sino que también ya empezamos a mirar cómo podemos ser proveedores de tecnología, de inteligencia artificial y ya de resultados y de análisis de datos mucho más profundos y más cuantificables y no depender de los modelos estadounidenses o el modelo chino o modelos europeos. Y eso también lo impulsa mucho decisiones gubernamentales o políticas públicas que impulsan también la economía entendida en la tecnología, como lo es el COMPES de inteligencia artificial, que impulsa mucho la educación y impulsa mucho formar a las personas en inteligencia artificial. Y hoy en día las empresas deben tener en cuenta eso. Ya no se puede tener una empresa sin tener en cuenta una política o una estructura de inteligencia artificial. Hablemos de eso un poco. Entonces, hablamos de que las empresas van a tener una oportunidad también dentro de el mercado de aplicar esas nuevas tecnologías. La tienen, la están haciendo y es una realidad que debemos mirar hacia las tecnologías exponenciales, porque si no hacemos eso, pues nos quedamos atrás un poco en el mercado. ¿Qué podemos ver ahí en términos de tecnologías exponenciales? Pues
Un ejemplo claro es cómo pasa con la inteligencia artificial. En un momento pensábamos que era una historia, era cuento de Hollywood y actualmente nos permean cada una de las cosas que hacemos. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Hoy en día las empresas no contratan a una persona que no sepa enviar un correo electrónico. El día de mañana no van a contratar una persona que no sepa usar la inteligencia artificial de manera eficiente. Eso nos da un claro ejemplo de que debemos formarnos las empresas y los individuos como sociedad en el uso eficiente de la inteligencia artificial para poder hacer eficientes nuestros procesos. No significa que nos vaya a reemplazar la inteligencia artificial, al contrario, nos va a hacer mucho más eficientes. Acá hay un punto importante y es la educación. Entonces debemos educarnos desde pequeños o transformar las formas de educación, pero manteniendo esa parte ética de saber cómo se van a utilizar estas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo teniendo más herramientas para poder utilizarlas. Un claro ejemplo es cómo se va a transformar también las formas de navegación. Hace poco estaba leyendo un artículo en Google y básicamente hablaba de Google y cómo va a cambiar su modelo. Va a cambiar del modelo donde se tenía que dar clics para buscar en las páginas y se va a crear el modo IA. Básicamente ellos van a proveer la información de los blogs, de los diferentes artículos, de los periódicos para poder informar. Creo que desde ahí también se tiene que empezar a educar porque también es importante que entren a estos lugares y que puedan informarse con los diferentes modos y herramientas que tiene ahorita la tecnología. Para ir cerrando este capítulo, la reflexión es muy clara. Necesitamos entender las tecnologías exponenciales y empezar a aplicarlas y a adoptarlas en nuestro estilo de vida y en nuestros trabajos. Sí, acá lo importante es que en el nuevo tablero que existe dentro de la geopolítica, no solamente basta con entender la tecnología, sino también debemos saber cómo nos transforma, cómo transformamos también nuestro mercado, nuestras empresas y también como el ecosistema en general en el que cohabitamos, para de esa forma poder fortalecer nuestros intereses, tanto propios como de nuestra nación. Y les queremos ampliar la pregunta a ustedes. ¿Cómo están usando la tecnología hoy en día en sus hogares, en sus vidas y en su empresa? Cuéntenos en los comentarios. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por seguir este podcast. Vamos a seguir subiendo más contenido de interés para todos ustedes y de nuevo, muchísimas gracias. Esto es Charlas con Impacto.